Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Desde el punto de vista de los juristas, la vinculación al poder político, doctor Farid Simón, es innegable. No sé qué opina usted. Muchas gracias por la presencia, exparlamentario César Montúfar. Muchísimas gracias también por la gentil comparecencia, doctor Rafael Ollarte. Y de manera singular a usted le saludamos, Luis. El doctor Luis Verdesoto, como ven ustedes, es un panel simplemente de gran excelencia. Y en el segundo panel estarán José Hernández, Gustavo Isch, León Roldós y Francisco Huerta Montalvo, estos dos últimos por línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil. Y ese tema lo hemos denominado ¿cuál es el futuro de Jorge Glass? Así de simple como pensaría cualquier ciudadano de los que nos está escuchando. Hay ciudadanos también prominentes, juristas muy interesados en el análisis que ustedes se dignen formular a esta coyuntura. Lo del doctor Montúfar vamos a pasar a conocer. Él se pone a la cabeza de una demanda concreta que ya nos va a explicar su contenido y proyección judicial. Así es que, doctor Farid Simón, esto ha estado actuando muy pegado al ámbito político. ¿Por qué se dañaron en Alianza País? Hay cuántas interrogantes que al desentrañar todo esto nos ponemos a imaginar. Ya nos imaginamos, la gente que naturalmente por nuestro trabajo estamos en seguimiento de estos acontecimientos, pero la gente no imaginaba estas cosas. Esta es una novela, es un mal paso. A esto nos hemos acostumbrado en el Ecuador, en América Latina, en el resto del mundo. ¿Estamos desquiciados con tanta plata? Ayer eran los correteos atrás del despacho del señor vicepresidente, quizá diciendo, en esa lista que posiblemente tienen los brasileños estoy complicado, ¿no? Complicadísimo. Tenga la bondad, doctor. A ver, creo que casi la totalidad de cosas que estamos viviendo son temas que se dijeron, se discutieron, se denunciaron en su momento o se fueron denunciando durante todos estos años. La primera, que es una cosa estructural, el hecho de que Rafael Correa lideró una toma del Estado para favorecer a un partido político, no para favorecer el desarrollo de un país o de un proyecto político a largo plazo, más allá del partido. Se usó diferentes discursos, pero al final Alianza País era Rafael Correa y una serie de personas agregadas con distintas perspectivas ideológicas, algunas alianzas, algunas gentes que sí estaban convencidas del proyecto, porque una de las cosas más peligrosas es el generar en la imagen de la gente ideas de cambio, de revolución, de transformación, ser un despotismo despersonalizado en función de un objetivo de un proyecto político. Después terminó siendo personalizado, después terminó personalizándose en Rafael Correa. Entonces, la toma del Estado fue sistemática, favorecida en estos primeros años de la efervescencia transformadora. O sea, esos 3 primeros años son fundamentales para lo que pasó después, la Asamblea Constituyente, la estructura de la Constitución, la modificación de los funcionarios públicos, el acorte de los periodos, la ratificación de aquellos que estaban cercanos y que seguramente aceptaron ser parte del complot o de la estructura. Y a partir de eso empezamos a vivir lo que sabíamos, declaraciones de emergencia permanentes, precio alto del petróleo, gran cantidad de obra pública, Odebrecht que se va, Odebrecht que regresa, y en un momento dado ya empezaron las denuncias de que había en la estructura había personas, yo no creo que sean todos, pero había personas que se habían enriquecido y que no había ninguna discusión de la transformación de sus posesiones. Porque uno puede decir, como vimos, una de las cosas más increíbles de los audios que se escucharon ayer es esta cosa de pedir en efectivo. O sea, ya llega a niveles tan increíbles
que mafiosos, como, bueno, ahora ¿no? el tema del dinero se filtra, y había la referencia a los Panama Papers. Deben dinero. Sí. Yo recibo en dinero. Entonces, A mí no me vengan con huevadas. Perdonen por la vulgaridad que yo repito, pero así decía Polit, así ¿no? es. Entonces, digamos que hay las tres constataciones. La primera, de la toma del Estado. Segunda, la utilización del Estado para intereses particulares. Y tercero, esa toma del Estado favoreciendo la impunidad. Y lo que creo que muchos de nosotros de aquí hemos estado durante estos años, creo que los 4 que estamos aquí estuvimos denunciando siempre que estaba pasando algo con el Estado desde distintas posiciones. Y este increíble aparato de comunicación que cuando no funciona, ¿no es cierto?, no puede tapar ante los ojos de la opinión pública la gravedad y la dimensión de la corrupción, del manejo del Estado a partir de la voluntad de una persona. Sin embargo, sí llama la atención otra cosa, que es que yo sí creo que estamos viendo la posverdad pura y dura en el Ecuador, así es increíble, ¿no? Sí. Se escuchan los audios de ayer, pero clarísimos, o sea, ni siquiera hay que darle vueltas, es 2 personas en una conversación donde deja en evidencia los niveles de la corrupción, y hay miles de personas que todavía creen que no es verdad, que es un montaje y que se cree el cuento chino del día de ayer, porque Glass salió y explicó, dijo que en realidad lo que pasa es que lo odiaban, es un empresario corrupto que le odia, entonces monta una conversación con Poli en donde hablan de la corrupción para hablar de él. O sea, ese es el nivel del que estamos después de estos 10 años, porque los daños del gobierno son daños económicos, pero hay unos daños increíbles a la ética, a la percepción del Estado, de la cosa pública, de la justicia. Y aquí empieza a verse la otra cosa que creo que muchos de nosotros también hemos advertido, que era esta colocación de piezas. Alianza País siempre se dijo era una colcha de retazos donde había adhesiones ideológicas, pero muchas de intereses, marcadas por las diferencias, por las disputas, donde Correa era el que podía dar unidad. Pero Correa se encargó de dejar 2 puestos claves. En realidad dejó 3, pero el uno ya se le fue corriendo por por el techo. Polit, el fiscal y el presidente del Consejo de la Judicatura. Con esas 3 piezas uno podía moverse a futuro sin importar lo que suceda, sin importar, porque el uno es el dueño de la acción penal, no hay otra forma en el Ecuador, no hay otra forma en el Ecuador que en este tipo de cosas el fiscal asuma la acusación, la indagación, la instrucción y después el proceso penal. Y después, eventualmente, si llega, se requiere de las decisiones judiciales. Entonces, dejó armada la estructura perfecta para la impunidad. Ahora, como siempre, habrá que ver cómo las fuerzas, el recomodo de fuerzas, el recomodo de posiciones van modificándose. Porque, claro, esto no se juega en el vacío, esto es una perspectiva que alguien toma antes, dice, yo necesito estos espacios, pero hay que ver cómo van las fuerzas juntándose, claro, y los presiones, hasta qué momento uno puede sostener algo que es absolutamente evidente. Porque hay un momento que ya no puede detenerse más, ya no puede retenerse esta avalancha que son la información sobre corrupción que existe. Esa la vinculación que estas acciones de mala factura pasan al manejo del poder político, o el poder político se adueña, digamos, de este negocio y lo hace a fuerza, naturalmente, de un liderazgo total. Lo que se cuidan es de no dejar circunstancias que puedan permitir al resto de la sociedad darse cuenta de que las cosas iban por mal camino. ¿En qué se convierte el poder, la negociación pública, o sea, la contratación pública, con el poder político que nos ha gobernado 10 años? ¿Usted de alguna manera se ha puesto a pensar cómo funcionaba esto como una empresa del poder político? Por eso es que, irritado y molesto, usted planteará una acción muy significativa, que también tendrá la bondad de anunciarla anexándole a su primera intervención. Exparlamentario, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos del panel y permítame también, Farid, me acabo de enterar de la muerte de tu padre, no conocía que había fallecido, lo conocí personalmente y quisiera extenderte extemporáneamente las condolencias a ti, a Omar,
doña Pepita, tu madre, realmente no conocí, realmente me he quedado sorprendido y en gran medida consternado por esta noticia. Mire, Gonzalo, yo creo que aquí estoy rodeado de abogados, salvo mi colega Luis Verde Soto, pero yo creo que todos los juristas, todos los abogados del país se hacen una pregunta y el país entero nos hacemos una pregunta, el país se hace una pregunta, y es por qué el señor vicepresidente de la República hasta este momento, no obstante todos los indicios y elementos de convicción, como dicen los abogados, que existen en su contra y que lo vinculan directamente al tema Odebrecht, no ha sido incluido, no ha sido vinculado a la instrucción fiscal que en este momento lleva adelante la fiscal Diana Salazar. ¿Por qué la fiscal no se ha inhibido para que sea el fiscal Vaca Mancheno quien asume el caso? ¿Y por qué desde la Corte Nacional de Justicia no se dictan ya medidas cautelares para prevenir que en el caso del vicepresidente de la República ocurra lo mismo que ya ha ocurrido en otros casos de altos funcionarios del gobierno, Pedro Delgado, Capaya, el mismo excontralor Polite? Perdón, para ella no vendría a ser tal vez una interpretación equivocada de mi parte o acertada de mi parte. Va a ser un honor en mi carrera profesional este encargo. Y no meditó en la necesidad de decir, mire, esto es grave. Usted es el que tiene la palabra, señor fiscal general de la República. Es que aquí hay una realidad, Gonzalo, y es que toda esa información que el día de ayer comenzó a divulgarse y hace algunas semanas también. Hay que recordar lo que publicó la periodista de Coavisa, Jacqueline Rodas, este fragmento de conversación, que es apenas un fragmento, del tío del vicepresidente con exfuncionarios de Odebrecht arreglando una cita para JG. JG no podría ser otro que el vicepresidente de la República. Lo que ha aparecido que relaciona directamente al vicepresidente de la República, a su tío Ricardo Rivera y al empresario Tomislav Topic, principal de Telconet, con la recepción de millones de dólares de Odebrecht a empresas offshore, entre ellas esta famosa empresa Glory International. La misma investigación de la Fiscalía que determina que el tío del vicepresidente habría recibido, por tener un alto funcionario en el gobierno, más de 13 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa Odebrecht y el 1% de todos los contratos. Lo que yo ayer presenté en la Fiscalía, y paso a lo segundo, que usted me preguntaba. Yo presenté ayer el registro oficial 115 del 4 de febrero del 2011, en donde está la sentencia en un recurso de casación de un particular, este es un juicio laboral, un ciudadano Romero Celi, que presenta, es un juicio laboral en contra de TV Satelital, la empresa de Ricardo Rivera, a la que desde el año 2009, según declaración del señor Topic, envió recursos o transfirió cortesías o transfirió comisiones, dijo el señor Topic, desde el 2009 hasta el 2016. Lo que presenté el día de ayer es la prueba de que hasta el 2009, es decir, cuando ya era funcionario del gobierno de Rafael Correa, el señor actual vicepresidente de la República, Jorge Glass, todavía representaba a la empresa TV Satelital, porque es quien presenta este recurso de casación en el año 2009. Entonces, todo eso, Gonzalo, todo eso, a lo único que en un país donde exista un debido proceso, donde existe un Estado de Derecho, donde se quiere realmente perseguir y buscar a los responsables de los actos de corrupción sin persecución política, darían ya como resultado el que la justicia comience a funcionar y que por lo tanto se le impute al vicepresidente, se le formulen cargos, se le vinculen a la investigación y a la instrucción fiscal y que por lo tanto existan medidas cautelares para que la justicia pueda actuar. Entonces todos nos preguntamos eso y la única razón por la cual eso no ocurre, Gonzalo, la única razón por la que en el Ecuador, a diferencia de Perú, Colombia, República Dominicana, Panamá, Brasil, no ocurre, es porque hay presión política. Pues eso
con un poquísimo entendimiento Usted, podemos no llegar... obstante, denota la desconfianza de que haya medidas cautelares de parte de las autoridades judiciales. Pero es que lo que de pasa es esta que si a época. cualquier ciudadano le apuntan tantos elementos de convicción, ese ciudadano ya estaría preso hace rato. Pero en el Ecuador eso no ocurre, y la única explicación que uno puede darse es que esta estructura de concentración total del poder, que a lo mejor ya no es ni siquiera del presidente de la República, sino heredada del expresidente Correa, su vicepresidente, todavía sigue pesando en la justicia, todavía sigue pesando en la fiscalía. Yo no encuentro otra explicación, no encuentro otra explicación. Entonces, Gonzalo, aquí hay un punto, y con eso termino esta primera conversación. El problema es Gonzalo, y yo diría la ventaja para los ecuatorianos y perdone, su diligencia ya está encaminada. Ya está encaminada. Yo he presentado 3 denuncias penales en contra del vicepresidente, 3 denuncias penales, corriéndome todos los riesgos que un ciudadano sin inmunidad puede correrse, precisamente por la indignación que siento de que esto ocurra. Pero más allá de eso, Gonzalo, el punto aquí es que toda esta información, lo que ayer, el audio que estamos escuchando y que en este momento es motivo de esta conversación, fue publicado desde el Perú. Pero esa información, Gonzalo, ya la tiene la Fiscalía, ya es parte de la instrucción fiscal desde hace rato. Esa información, y aquí los abogados que están aquí no me dejarán mentir, es pública porque es parte de una instrucción fiscal. Debería estar abierta a todos los ciudadanos. Y la Fiscalía en este momento la está reteniendo. ¿Qué es lo que va a suceder, Gonzalo? Que toda esta información va a salir poco a poco desde el exterior si es que el fiscal no toma acción. Y la vergüenza para la institucionalidad ecuatoriana va a ser cada vez mayor. Entonces, yo digo, estamos en un momento de inflexión. Yo creo que las cosas ya no dan más. Creo que la situación del vicepresidente es insostenible. Y yo insisto, será responsabilidad del fiscal Vaca Mancheno. Será su responsabilidad si con el vicepresidente de la República ocurre lo mismo que ya ocurrió con Capaya, Pedro Delgado y el excontralor Polito. Bienvenida, señor doctor Luis Verde Soto, y lo mismo mi cordial bienvenida al doctor Ollarte. Caballeros, no solamente es este material el que confisca prácticamente, por así decirlo, y confisca por ley, pues a él le pertenece darle una respuesta inmediata. Me refiero al señor fiscal general de la República, pero quiero recordar a la población ecuatoriana que muchísimas más revelaciones están entregados por Odebrecht, entregados por la firma brasileña, directamente desde los archivos de Odebrecht. Continúan esto que dan en llamar peritaje de desclasificación o algo por el estilo. Y hay un documento, hay una memoria, hay un cassette, para que me entiendan finalmente la mayor parte de las personas que no somos tan hábiles para esta nueva dimensión de comunicación entre humanos. Una memoria que se llama la USB, que todo el mundo, cualquier chico, cualquiera de mis nietos saben de lo que estoy hablando. Tiene un USB con cualquier cantidad de informaciones sobre un pliego de contratos especialmente realizados con infraestructura manabita, con infraestructura nacional, que no se orienta a un esclarecimiento y a un dibujo de parte de la autoridad investigadora más importante que tiene para la República del Ecuador, y señala la Constitución, la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué creen ustedes que el hombre se demora y entra prácticamente en desespero de informar la misma Odebrecht y se adelanta con estas cosas? Porque eso es, prácticamente le ganaron al fiscal Vaca, dirá cualquier persona, cualquier ciudadano ecuatoriano,
¿Cómo usted desentraña todo esto y cuál es digamos, cuál era la estratagema que iba a usar el señor fiscal Vaca y que no le resultó? Porque de pronto aparecen estas grabaciones y estas revelaciones que hace la mismísima Odebrecht, con o sin intención de todo su cuerpo cupular, digamos. Así es que, doctor Bertesotto, lo que quiera decirnos es muy significativo. Gracias. Buen día con los colegas del panel. El tema de la corrupción es un fenómeno mundial enorme y en todo el continente da vueltas el tema de por qué en Ecuador, frente a las evidencias producidas en todos los otros países y frente a una lista uniforme y frente a una información que fue entregada uniformemente por la justicia norteamericana, el caso ecuatoriano no progresa, el caso ecuatoriano no deja ver, no asume transparentemente esta información que fue entregada a la Fiscalía del Ecuador. Es evidente que en el tema del Ecuador se ha vuelto ya un puesto prioritario, está dejando de tener tanta importancia el tema central de derechos humanos que fue el tema, o es el tema de comunicación y la brutalidad totalitaria que significa esa ley, a pasar a ser el segundo tema tan importante que es el de la independencia judicial. Ecuador se encuentra otra vez en el concierto internacional y esto ya fue visible en Ginebra hace 3 meses, de que una buena parte de preguntas junto a las de comunicación estuvieron relacionadas con por parte de la comunidad internacional me refiero al tema de la independencia judicial. Ecuador ha pasado a tener un tema otra vez absolutamente relevante en el tema de conciertos de derechos humanos, que es el tema de la absoluta pérdida de independencia judicial, socapada por la creación de una infraestructura y procedimientos judiciales más o menos rápidos. El tema acá es haber cubierto la falta de independencia judicial, este elemento, ingrediente central de la democracia, con el tema de ciertos procedimientos de servicio público en torno al tema judicial. Ahí viene el hecho grande, ¿no es verdad?, de que en Ecuador precisamos varias cosas, yo te diría. La primera es la profundidad investigativa y la profundidad acuciosa de ciudadanos para poder esclarecer uno a uno los hechos que van presentándose. Pero a la vez necesitamos no perder el horizonte del conjunto de hechos que Ecuador está viviendo, que hacen relación a una crisis muy profunda que no solamente tiene que ver con el tema que este rato abre, cataliza y acelera las reacciones, el de corrupción, sino el conjunto de cosas. Entonces creo que ahí… Pero perdone, doctor Bertesotto, este momento me da la impresión como ciudadano común y corriente que soy yo, de que lo que debemos preocuparnos o debe preocuparnos es nuestro escenario para luego referirnos a un análisis regional o mundial. Este instante necesitamos ponencias jurídicas, una especie de minga nacional con todas las especializaciones del conocimiento para contraatacar esto que se ha irradiado con tanta crudeza en nuestra nación. No estoy priorizando lo nacional versus lo internacional, estoy poniendo un contexto a lo nacional, que es cómo internacionalmente se está mirando lo que pasa en Ecuador, por qué la mirada internacional sobre Ecuador se vuelve absolutamente importante en el momento en que Ecuador no puede quedar aislado, ya está aislado en el caso venezolano, y ahora vamos a estar aislados además en el caso de la independencia judicial. Todo esto para decir que algo tan evidente en otros países donde hay presidentes presos, donde hay vicepresidentes presos que llevaron a presidentes presos, no ocurre en el Ecuador, o no está ocurriendo en el Ecuador, y esto implica evidentemente la complicidad de autoridades precisas. Pero el tema es que no nos quedemos solamente en la complicidad de autoridades precisas. Debemos, como consecuencia de la complicidad de estas autoridades precisas, depurar los diversos escenarios políticos del Ecuador. Los diversos escenarios políticos del Ecuador implican esclarecimiento y depuración. Esto implica el escenario obviamente oficial y esto implica la presidencia de la República y el conjunto de elementos que se conjugan para tomar decisiones en la presidencia de la República. Esto implica evidentemente el aparato judicial ecuatoriano y lo que está ocurriendo respecto a esta cosa que prevalece sobre la justicia que se llama como Consejo de la Judicatura y adicionalmente a todo lo que ocurre alrededor de la Fiscalía, donde es evidente que el fiscal es un ser
cerrojo puesto por el presidente Correa para evitar el que cataricen esos acontecimientos. Es evidente que esto tiene que trabajarse también en el Parlamento. En el Parlamento tienen que limpiarse. Este conflicto genera reacciones en el Parlamento que tienen que esclarecerse y limpiarse. No se puede, el Parlamento no puede quedar... No se puede ir de vacaciones. No puede quedarse de del vacaciones Parlamento. frente a esto. El Parlamento tiene que depurarse internamente. Hay acontecimientos de la vida nacional que implican necesariamente reacciones de todos quienes tienen que ver. Es parte de la conformación de lo público. De acuerdo. Es evidente, no es verdad que no puede quedar otro hecho público que es el Partido País. El Partido País no puede dejar de esclarecerse y depurarse internamente de lo que está ocurriendo frente a la nación. Ellos supongo que tienen células vivas, que no están comprometidas con la corrupción y que tienen que reaccionar para poder diferenciarse de las células contaminadas, comprometidas con la corrupción. Todo esto tiene que trabajarse. Recordemos que, sin embargo, hay que concentrar uno a uno los procedimientos cuando existen tal cúmulo de hechos, no es verdad, en un país en el cual se están produciendo demasiadas cosas, incluyendo, yo creo, no quiero dejar de decir que lo que está ocurriendo en Venezuela y la complicidad del régimen ecuatoriano a través de la internacional con la que conforma el grupo país es monstruoso. Todo esto implica que los ecuatorianos tenemos que caminar, primero desbrozando el eslabón más débil, y este rato el eslabón más débil es el vicepresidente de la República. Pero hay que saber que atrás de ese eslabón débil existen muchos más eslabones que tenemos que armar. Correcto. Entonces, procedamos con el eslabón más débil, el vicepresidente de la República, porque recordemos el caso de Guatemala. Es muy importante cómo se ingresó al caso del presidente de la República a través de la vicepresidenta. De Glass. ¿Y cuál va a ser la estratagema para evitar, doctor, para evitar precisamente acciones cautelares, que es lo que está reclamando el señor invitado Montúfar? Oiga, sí, mire, lo primero que llama la atención es la queja, ¿no? ¿Cómo es posible que les espíen, pues? O sea, además mal gusto, ¿no? No sé, sí, espionaje político ahora es eso. Está creativo, don Jürgen, cada vez mejor. Sí, como otro asambleísta que ha dicho que el vicepresidente es el más auditado. ¿Por quién? Por Polit. Ya, pues, o sea, ya mide tus palabras ya, alguna vez en la vida, ponte serio y defiéndete bien si quieres, ¿no? Nadie duda de la presunción de inocencia, pero tampoco nadie duda de la responsabilidad gubernamental y el deber del funcionario de responder y no decir imbecilidades como esta. Ya hemos llegado al tope de la estupidez. En el pasado, cuando uno empieza a recordar los escándalos que teníamos, eran unos chistes, pues unas bromas. Tiempo de Rol 2, las muñecas de trapo. ¡Qué escandalazo! Cayó un ministro Blum. Feroz Blum. Los tiempos de Hurtado, el arroz con gorgojo. La sucretización. En los tiempos de León, ¿recuerdan? Ecohospital, Rangacit. El tema Rangacit fue León Febres. Por $150, $150,000. 150 lucas. Tiempos de Sixto, Flores y Miel. El tema de los gastos reservados, de allí cayó. El presidente Sixto Durán Ballén le pidió la renuncia en cadena nacional. El otro no renunció, le hicieron un juicio político. En aquellos años, no. Donde la oposición no era tan burda para hacer acusaciones constitucionales y el oficialismo no era tan descarado como para anular las acusaciones constitucionales por cualquier cosa. Que hablar de Bucaram. Pero no, ahora ya estamos con PhD en esta cuestión, oiga. Ya nos hemos superado a nosotros mismos. Y los ciudadanos creo que andamos por ahí porque ya no sé si nos estamos acostumbrando ya a esta porquería, ¿no? Decir que el señor que aparece ahí sacándole la verdad a Polit, lo hace porque es un delator que quiere rebajar la pena. No si la Fiscalía brasileña y los tribunales brasileños son un chiste y una burla también, ¿no? Entonces cualquiera viene y dice cualquier cosa para bajar la pena. Así es, así ha sido.
Digo, dejémonos ya de torpezas, ¿no? Esta cuestión que inunda de vergüenza a muchos. Bueno, los amigos políticos no tienen vergüenza de nada porque en el pasado era causal de juicio político el atentado grave contra el honor nacional. Para los políticos la nación no tiene honor. Quitaron eso. Esta cuestión de ir a lugares comunes, me persiguen, no me quieren, yo soy el más auditado. Vea, responda, señor. ¿Qué tiene que responder, doctor Ollarte? Hay un señor de Odebrecht que nos está diciendo, y lo dice abiertamente, que el señor pedía, no es que le daban, en todos los contratos. Y lo único que se le ocurre decir es esto. Es decir, la política de yo me cabreo primero. O sea, yo me enojo y con eso ya lo he solucionado todo. No tengo nada que responder, no tengo nada que decir. Y claro, naturalmente, esto de indicar, porque yo no entiendo por qué en algunos casos el caballero dice que él responderá ante todos los foros, pero a la larga no lo hace, con la gentil colaboración del oficialismo, con la gentil y también de la oposición, también hay que decirlo. ¿Y dónde le deja la fiscalía? Pero vamos. Claro. Entonces, si yo voy a responder ante órganos que parece que no me quieren investigar, sino que me quieren dar la ayudadita, bueno, eso lo puede hacer cualquiera, pues yo también puedo hacerlo, yo también puedo responder ante mis amigos y no me va a pasar absolutamente nada. No es. La imagen del Parlamento es brutal en esto. Escuchar a asambleístas del oficialismo que tienen que fiscalizar al funcionario y no le tienen que defender. Un asambleísta no es abogado defensor. Tiene que obrar con objetividad en materia fiscalizadora. Ah, no, es que aquí no hay pruebas, no es que si vea, se descalifican solos. Y nos parece normal. El tema de la fiscalía. Yo aspiro que los funcionarios entiendan una cuestión. Aquí solamente existen dos cargos públicos que tienen legitimidad democrática, que son el presidente de la República y la Asamblea. Claro, tiene que legitimarse también en el ejercicio. Pero los demás órganos del poder público no tienen ninguna legitimidad de origen. Es decir, independientemente de que aquí te quieran hablar de que la forma de designación es el principio y fin de la legitimación de un funcionario, por concurso, por designación, por terna, por lo que sea. El funcionario solo se va a legitimar a través de sus actuaciones. No tiene de otra. A mí me vale que me digan, es que el fiscal fue con un concurso transparentísimo, donde el ex jefe del Estado y actual tuitero decía que el contralor Pollitt era un gran contralor y que el otro era ganador por los 8 costados. Tiene que legitimarse en el cargo. Bueno, en una de esas nos llevamos alguna sorpresa, ¿no? Que sería muy agradable. ¿Qué podría pasar Para que sea una sorpresa? No con los pies de plomo que tuvimos ya en el pasado, porque mire, lo que ha dicho don Luis Verde Soto. ¿Cómo es posible que en Panamá el señor Martinelli, los hijos, o sea, vea, estamos hablando del expresidente de la República, no de cualquier cosa. Claro. Los hijitos del expresidente de la República. Y de ahí para abajo el resto, ¿no? En el Perú, Toledo salido del país, Ollantumala y su mujer presos, y de ahí para abajo, en una de esas también le llega a Kuczynski porque fue ministro de Economía. Claro, está bajo ministerio, pero en una de esas le cae el chahuiscle. Pero eso tiene una razón de ser, independencia de los poderes. ¿Los tiene en Ecuador todavía? Pero aquí seguimos hablando de cómo designamos, que si debe ser, que el Consejo de Participación Ciudadana, que ya se anuló solo. Entonces, ¿eso en qué posición le pone al ciudadano? En la posición de que si usted alza el muro sin permiso de construcción, el municipio te cae. En que si te cruzaste por ahí respetando el rojo, te cae la gente. Que si has incumplido un contratito, te cae la justicia. Pero en cambio, si te vas llevando en sacos, ahí ya... Tiene otra categoría. Es que perdóneme,
Es que cuando vemos esas cantidades y las cosas que se están diciendo, además solamente del tema Odebrecht, que no es la única contratista, porque Odebrecht, ¿cuántos contratos que tenía Odebrecht en el Ecuador? 9 contratos. De 9 contratos, de la infinidad de contratos que hay en el Ecuador. Lo que nosotros sabemos y nos hemos enterado es de ese asunto. Yo escucho esa cuestión que hace este señor de Odebrecht, el delator, y se refiere a que los chinos también han pagado. ¿Y esos señores cuántos contratos tienen? O sea, ¿cuánto hay más que saber aquí? Y nosotros estamos con el tema de Odebrecht gracias, por obra y gracia, a que en Brasil han actuado y han actuado en otros países y ya no toca de otra. O sea, doctor, nadie sabe el inventario de la contratación pública en estos 10 años. Es una brutalidad. No creo que ni el propio Correa sabe. A ver, perdón, señor, no conocía ni los contratos del hermano, pues. O sea, ¿qué se le puede pedir? Pues, aquí, mire, en nuestro país ocurre que el funcionario, y de esa importancia, se da el lujo de decir una de ese color, de ese porte. Y lo dijo al principio. Y nosotros, y el Rivera es un imitador del hermano del expresidente Correa. Oiga, porque él se las daba de mucho en el exterior y hacía una gran cantidad de contratos, hacía negocios y asomaba como hermano del presidente. Pero mire. Y logró así cualquier cantidad de canonjías e hizo una fortuna impresionante. Con 10 años de la Contraloría. Pues sabe solo la mamá del doctor Poli. Correa. ¿Quién no habrá? ¿Quién no habrá? Porque claro, estamos diciendo, ahora resulta que, como la calentura está en las sábanas, el problema ha sido que gracias a una actuación genial del expresidente Correa, de ordenar a sus vasallos de que había que eliminar los informes previos de Procuraduría y Contraloría en la contratación pública, por eso ha sido. Oye, ponme todos los controles que tú quieras, que con el contralor que teníamos te da igual. O sea, salvo que si a uno le quieren ver la cara de